Cierra los ojos si quieres. No necesitas ver nada esta noche, solo escuchar. Esta noche viajamos a una tierra antigua de colinas suaves, veranos secos e inviernos templados, sin un único río que decida el destino de todo un país, pero con una tierra que con paciencia y trabajo sostuvo durante siglos a la civilización más extensa que el mundo antiguo llegó a conocer: Roma. Vamos a hablar despacio, sin prisa, sobre cómo se cultivaba la tierra en el Imperio Romano, sobre el trigo, el aceite y el vino, sobre los pequeños agricultores que se convirtieron en soldados y los soldados que volvieron a ser agricultores, sobre los esclavos que trabajaron los campos más grandes y los graneros que alimentaron a una ciudad de 1 millón de personas. No hace falta que sepas nada de historia romana para seguir este relato. Solo déjate llevar, despacio, por el sonido de una civilización entera que aprendió, con paciencia, a convertir la tierra en pan, en aceite y en vino. Puedes quedarte dormido cuando quieras. Esta historia seguirá ahí mañana. Capítulo 1. La tierra itálica. Italia era una tierra de contrastes suaves, colinas onduladas, llanuras costeras, inviernos con lluvia moderada y veranos largos y secos. No había ninguna inundación anual que renovara los campos con limo fértil. Aquí, la tierra dependía de la lluvia, del descanso periódico del suelo y del trabajo constante de quienes la araban. Los romanos entendieron pronto que ciertos cultivos se adaptaban especialmente bien a este clima mediterráneo. Con el tiempo llegaron a depender de tres, que los historiadores llaman la tríada mediterránea: el cereal, el olivo y la vid. El grano para el pan, el aceite de oliva para cocinar, iluminar las lámparas y cuidar la piel, y el vino, presente en cada comida, mezclado casi siempre con agua, como bebida cotidiana de ricos y pobres por igual. Marco Porcio Catón, un senador romano que además de político fue agricultor, escribió en el siglo II antes de nuestra era uno de los primeros libros en lengua latina que se conservan completos. En él explicaba cuál era, en su opinión, la combinación perfecta para una finca próspera. Primero un viñedo, después una huerta bien regada, luego un olivar, un prado, tierra de cereal, un bosque y por último, en el último lugar de su lista, un bosque de robles para las bellotas del ganado. Esa lista, escrita hace más de 2000 años, nos dice mucho sobre lo que los romanos valoraban en su tierra. No solo la cantidad de alimento que podía producir, sino también su capacidad para generar excedente, para venderse en el mercado, para sostener una economía cada vez más compleja. Y a medida que Roma conquistaba nuevos territorios, estas mismas técnicas viajaban con sus soldados, sus colonos y sus administradores. En la Galia, en Hispania, en el norte de África, los romanos plantaron viñedos y olivares allí donde el clima lo permitía, adaptando lo aprendido en Italia a suelos y cielos distintos. Muchas de las regiones que hoy conocemos como grandes productoras de vino y de aceite, en el sur de Francia, en el sur de España, heredaron sus primeros viñedos y olivares precisamente de estos colonos romanos, que llevaban consigo, junto a sus herramientas, los conocimientos recogidos en libros como el de Catón. Capítulo 2. El ideal del pequeño agricultor. En los primeros siglos de la República Romana, antes de que Roma dominara el Mediterráneo, la mayoría de los campos italianos pertenecían a familias pequeñas. Un hombre, su esposa, sus hijos,
quizás un par de trabajadores contratados o un esclavo si la familia tenía cierta prosperidad, trabajando una parcela lo bastante grande para alimentar a los suyos y con algo de suerte vender un pequeño excedente. Este pequeño agricultor no era solo una figura económica, era, para los propios romanos, un ideal moral. Las historias que se contaban una y otra vez hablaban de hombres que dejaban el arado para servir como soldados cuando Roma los necesitaba y que, terminada la guerra, volvían tranquilamente a sus campos. Se cuenta que Cincinato, llamado a ser dictador de Roma en un momento de crisis, fue encontrado arando su propio terreno cuando los mensajeros del Senado llegaron a buscarlo. Aceptó el cargo, salvó a Roma y apenas 16 días después renunció al poder y regresó a su arado. Esta imagen, la del ciudadano soldado agricultor, se repetía como modelo de virtud. Un hombre que no ambicionaba el poder ni la riqueza excesiva, que encontraba dignidad en el trabajo de la tierra y que defendía a su patria por deber, no por ambición. Pero esta forma de vida, tan celebrada en los relatos, empezó a desaparecer a medida que Roma crecía. Capítulo 3. El auge de las grandes fincas. Las guerras constantes de Roma, especialmente las largas campañas contra Cartago, obligaron a miles de pequeños agricultores a abandonar sus tierras durante años para servir como soldados. Mientras tanto, sus campos quedaban descuidados, sus familias endeudadas. Muchos, al volver, no encontraban forma de recuperar lo perdido y terminaban vendiendo sus parcelas. Al mismo tiempo, Roma conquistaba territorios cada vez más extensos, y una parte considerable de esas nuevas tierras, sobre todo en las provincias recién anexionadas, pasaba a ser considerada tierra pública, propiedad del Estado romano. En la práctica, gran parte de esa tierra pública terminaba arrendada, casi siempre, a ciudadanos ya ricos y bien conectados, capaces de pagar por explotarla a gran escala. Así nacieron las latifundia, enormes propiedades agrícolas, mucho más grandes que cualquier finca familiar, dedicadas casi siempre a un solo tipo de producción a gran escala, ya fuera aceite de oliva, vino o grano. Y estas propiedades, a diferencia de las pequeñas granjas familiares, se trabajaban con mano de obra esclava, a veces cientos de personas esclavizadas en una sola finca, capturadas durante las guerras de conquista y traídas desde todos los rincones del Mediterráneo. Escucha, por un momento, el contraste de sonidos. En la pequeña granja familiar, la voz tranquila de un padre guiando a su hijo con el arado. En la gran finca esclavista, el eco distante de cientos de manos trabajando al mismo tiempo, bajo la vigilancia de un capataz. Capítulo 4. El trigo, el olivo y la vid. Volvamos a la tierra misma, a lo que crecía en ella. El cereal más común era el trigo junto con la cebada, sembrados en otoño para aprovechar las lluvias del invierno y cosechados a finales de primavera o principios de verano, antes de que el calor seco del Mediterráneo agostara los campos. El olivo, en cambio, era un cultivo de paciencia. Un árbol que podía tardar años en dar su primera cosecha significativa, pero que después,
seguía produciendo durante generaciones, casi sin necesitar demasiado cuidado, resistente a la sequía, capaz de sobrevivir a suelos pobres donde otros cultivos no prosperarían. Sus aceitunas se recogían a finales de otoño, cuando empezaban a madurar, y se prensaban para extraer un aceite que los romanos usaban para todo: cocinar, iluminar sus casas con lámparas de aceite, cuidar su piel después del baño, e incluso como parte de rituales religiosos. La vid, por su parte, exigía un trabajo constante y detallado: podar cada invierno, atar los sarmientos a espalderas o dejarlos trepar sobre árboles vivos, vigilar las uvas mientras maduraban bajo el sol del verano y, finalmente, en la vendimia de finales de verano o principios de otoño, cortarlas con cuidado para llevarlas a los lagares donde se prensarían para obtener el mosto que, tras fermentar, se convertiría en vino. Junto a estos tres cultivos principales, las fincas romanas más completas mantenían también huertos con legumbres, coles, puerros y ajos, árboles frutales como higueras y manzanos, y en muchos casos colmenas para producir miel, el único endulzante disponible en la época, además de los dátiles importados. Capítulo 5. Las herramientas del campo. El arado romano, como el egipcio, era de madera, tirado casi siempre por bueyes, aunque los romanos fueron incorporando gradualmente puntas de hierro que hacían el trabajo más eficiente en suelos duros o pedregosos. Junto al arado, la azada y el rastrillo servían para preparar la tierra antes de la siembra y para remover la maleza entre las hileras de cultivo. Para la cosecha del cereal se usaba principalmente la hoz curva y afilada, con la que un trabajador experimentado podía segar franjas considerables de trigo en una sola jornada, agachado y avanzando despacio entre los tallos dorados. En algunas provincias del norte, especialmente en la Galia, los romanos llegaron a usar una máquina sorprendente para su época: el bayus, un carro empujado por un buey o una mula, con un peine de dientes metálicos en la parte delantera que arrancaba las espigas de trigo sin necesidad de cortar el tallo completo. Aunque resultaba útil para grandes extensiones, era un artefacto caro y aparatoso, y nunca llegó a sustituir del todo a la hoz manual en la mayor parte del imperio. Una vez cosechado el grano, llegaba el momento de separarlo de la paja. Para ello, los romanos utilizaban el tribulum, una especie de trineo pesado de madera, con la superficie inferior incrustada de fragmentos de piedra afilada o de metal. Este trineo se arrastraba, tirado por bueyes, en círculos sobre el grano extendido en una era de tierra firme, mientras un trabajador se sentaba o se mantenía de pie sobre él para aumentar el peso. El roce constante de la piedra sobre las espigas separaba el grano de la cáscara de forma parecida, aunque más mecánica, a como los egipcios usaban las pezuñas de sus bueyes. Para las aceitunas y las uvas existían prensas específicas. El trapetum, una especie de rueda de piedra que giraba dentro de una cubeta también de piedra, trituraba las aceitunas sin llegar a romper el hueso interior, que habría amargado el aceite. Después, la pasta resultante se prensaba con grandes vigas de madera, apretadas mediante pesos o tornillos, para extraer el aceite líquido, que se recogía en tinajas de barro y se dejaba reposar hasta separarse del agua y las impurezas. El vino seguía un proceso parecido. Las uvas se pisaban primero con los pies descalzos, en un ritual casi festivo, y después se prensaban de nuevo para extraer hasta la última gota de mosto.
Capítulo 6. Los libros que enseñaron a cultivar. Algo que distingue a la agricultura romana de casi cualquier otra civilización antigua es la cantidad de conocimiento agrícola que quedó escrito de forma detallada en tratados que han sobrevivido hasta nuestros días. Ya hemos mencionado a Catón el Viejo, cuyo breve libro, escrito en el siglo II antes de nuestra era, es uno de los textos más antiguos conservados en lengua latina. Un siglo y medio después, Marco Terencio Varrón escribió sus propios 3 libros sobre agricultura, ampliando los consejos de Catón e incluyendo temas como la cría de animales y la apicultura, el cuidado de las abejas. Pero el tratado más completo y detallado llegaría más tarde, en el siglo I de nuestra era, de la mano de Columela, un autor nacido en Hispania, en la actual Cádiz, que escribió una obra monumental de 12 libros llamada Sobre la agricultura. En ella explicaba, con un detalle asombroso, cómo elegir un terreno, cómo podar una vid, cómo curar a un buey enfermo, cómo organizar el trabajo de los esclavos en una finca, y hasta cómo debía comportarse la esposa del propietario en la administración de la casa. Estos libros no eran simple teoría, eran manuales prácticos escritos por hombres que conocían el campo de primera mano, pensados para que otros propietarios pudieran gestionar sus fincas con mayor eficiencia. Gracias a ellos, sabemos hoy, con un detalle que no tenemos para casi ninguna otra civilización antigua, exactamente cómo se cultivaba la tierra en el mundo romano. Capítulo 7. Cuidar la tierra para que dure. Los agricultores romanos sabían, por experiencia acumulada durante generaciones, que un campo sembrado año tras año con el mismo cereal terminaba agotado, dando cosechas cada vez más pobres. Catón el Viejo dejó escrita una recomendación que hoy nos resulta sorprendentemente moderna. Alababa el sistema de 2 campos, en el que uno se sembraba mientras el otro se dejaba descansar, en barbecho, durante toda una temporada. Ese descanso no significaba abandonar la tierra. Durante el barbecho, se dejaba que ovejas o vacas pastaran sobre el campo, comiendo las malas hierbas y dejando, a cambio, su estiércol repartido de forma natural sobre el suelo, devolviéndole parte de lo que el cultivo anterior había consumido. Varrón y el propio Catón recomendaban además alternar el trigo con legumbres, como lentejas, habas o garbanzos, cultivos que sin que los romanos entendieran exactamente por qué, enriquecían la tierra en lugar de agotarla, preparándola para una cosecha de cereal más abundante al año siguiente. Columela, siglos más tarde, sistematizó este conocimiento con un detalle asombroso, explicando qué tipo de estiércol convenía a cada cultivo, cómo debía prepararse el abono antes de esparcirlo, y cómo el estiércol animal podía completarse con desechos domésticos, restos de pescado, o incluso algas recogidas en la costa, cuando el ganado de la finca no producía suficiente. Se calcula que los agricultores romanos llegaron a reutilizar la mayor parte de los residuos orgánicos disponibles en una finca, sin desperdiciar prácticamente nada. Piensa en el ritmo pausado de esta sabiduría agrícola, un campo que descansa un año para producir mejor al siguiente, unas legumbres modestas que devuelven a la tierra lo que el trigo le ha quitado, un abono cuidadosamente preparado y esparcido a mano, surco a surco. No hacía falta entender la química del suelo para saber, por pura observación paciente, cómo mantenerlo fértil generación tras generación. Capítulo 8.
los dioses del campo. La agricultura, para los romanos, no era solo trabajo físico, era también un asunto profundamente religioso, protegido por dioses específicos y celebrado con festivales que marcaban el calendario agrícola de todo el año.